¿Qué debo hacer para ser un discípulo de Cristo? Es el título, como dije, de esta predicación. Y está ahí en Lucas 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Gloria a Dios. Ese es la palabra, los versículos que hoy día voy a estar ocupando, utilizando para poder decir algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón tendiente al discipulado. Jesús entregó este mandato ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Ya? Esto que acabo de leer lo entregó a sus discípulos, aquellos que fueron transformados por su mensaje de salvación. Los apóstoles fueron los primeros en llevar a cabo el discipulado. Y desde entonces el mensaje de alcanzar a otros ha sido el principio que está detrás del discipulado, y es que una persona influye en otra. Lo que resulta es un cambio de mente y corazón. El éxito del discipulado sucede cuando una persona experimenta profundamente, hermanos, profundamente el amor de Dios, que no puede evitar afectar a quienes están a su alrededor. No puede evitarlo. El amor de Dios, cuando traspasa el corazón del ser humano, lo transforma por completo. Y es inevitable que usted no pueda reflejar a Cristo. Es inevitable, hermanos. Es inevitable. Si no, recuerde aquel momento cuando Pedro niega a Jesús. ¿Qué pasa con Pedro? Trata de negarlo por todos lados, ¿se recuerdan? Pero todos al ver a Pedro le decían: tú hablas como él, tú eras de los que estaban con ellos. No, y Pedro trataba de esquivar la situación, pero no podía, porque había algo que había transformado su vida. ¿Y era qué cosa? Que Pedro había tenido un encuentro personal con el Maestro. Pedro había tenido esa convicción de que el Señor era ¿quién? Era el Cristo, era el Mesías. Cuando alguien dice que tiene fe en Cristo, también debe comprometerse a seguirlo. Jesús enseñó que en eso consiste la fe. Y ya acabamos de leer estos versículos que son súper claves. Porque ¿quién estaría dispuesto a negarse a sí mismo sino porque ha tenido un encuentro con el Señor? ¿Quién estaría dispuesto a tomar su propia cruz si no es porque el Señor ha depositado en nosotros la fe de creer que vamos a soportar, de que vamos a poder sobrellevar todas aquellas circunstancias que la vida, cierto, nos presente? Solo es por fe. Algo menos que eso puede ser un anhelo, puede ser un deseo, una buena intención, pero este tipo de cosas no son fe, no son fe, porque la fe significa seguir a Cristo, hermano, seguir a Cristo. En eso está fundamentada la fe.
en Cristo. La pregunta aquí es, ¿cómo saber si soy un discípulo? ¿Usted sabe si es un discípulo del Señor o es uno más de la multitud? Recuerde, habían discípulos y habían muchedumbres. El Señor le predicaba a multitudes. Los discípulos posteriormente también le predicaron ¿a quiénes? A multitudes. Pero ¿cuántas de esas multitudes se transformaron en definitiva en discípulos? El Señor durante su ministerio formó a 12, que son los apóstoles. Y luego los apóstoles comenzaron, ¿cierto?, a transmitir este mensaje, a llevar esta buena nueva, a sembrar esta semilla que había traído el Mesías. Hoy día vamos a ver precisamente cómo puedo saber si soy un discípulo del Señor. Como dije delante, el versículo de hoy es clave para responder a esta pregunta. Y decía a todos, vuelvo al pasaje central, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, éste la salvará. Muy bien. Vamos a ver 4 puntos importantes dentro de esta predicación. 4 puntos que a usted le va a servir para poder identificar si realmente es o un discípulo del Señor o es meramente uno que viene por aquietar su conciencia, como algunos sí lo hacen, ¿verdad? Otros que vienen simplemente por tradición, por costumbre. Ya algo de eso nos hablaba el pastor Alejandro la semana pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, usted a través de estos 4 puntos va a poder identificar en qué bando está. ¿Está en el bando de los discípulos o está en el bando de las multitudes simplemente? De aquellos que vienen por los panes y los peces, pero ya luego, muchas gracias, me voy a mi casa. Y esto se queda aquí nomás. Punto número 1. Los que están tomando nota, pongan ahí, seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Convertirse en discípulos, amada iglesia, convertirse en discípulo de Cristo es una elección personal y voluntaria. El Señor no lo obliga a usted. El Señor no viene con una pistola, ¿verdad? Y lo acorrala y le dice, tienes que seguirme sí o sí. De lo contrario, te mato. No, eso no es así. Esta decisión de convertirnos en discípulos de Cristo es algo que nosotros debemos hacer de manera personal y voluntaria. Si alguien desea seguirme, dijo el maestro, implica un anhelo personal de continuar el sendero trazado por Jesús, siguiendo ¿qué cosa? Su ejemplo. Él es nuestro ejemplo. En Él está todo lo que nosotros necesitamos para esta vida. Solo en la persona de Jesús. A los seguidores de Jesús se les exige que adopten la misma actitud que tuvo Él. ¿Saben cuál fue la actitud que tuvo Cristo?
¿Se recuerdan de algún pasaje que hable sobre la actitud que tuvo el Señor? Bueno, si no se recuerdan, lo invito al libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, todos los que deseen seguir al Maestro deben tener una disposición ¿de qué? De renuncia, de humildad y de servicio. Vuelvo a repetir, todos aquellos que quieran realmente seguir a Jesús deben partir por renunciar, por ser humildes y por tener una actitud de servicio. Eso es seguir a Jesús. Y eso es la invitación inicial solamente. Es por ahí donde comienza el compromiso. Porque después vienen otras tres cosas o tres puntos que van calando cada vez más hondo con lo mismo, con el compromiso. Porque después de esto de seguir a Jesús, el Señor no se queda solamente allí, sino que dice: niéguense a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Este concepto, hermanos, implica rechazar el estilo de vida centrado en uno mismo, o también conocido en el yo. ¿Cuántos nos hemos, me pongo ahí, cuántos nos hemos identificado en alguna oportunidad con el yo? ¿Cuántos se centran aún en el yo? No les voy a pedir que levanten su mano, pero si debo reconocer algo, es que hay áreas de mi vida en que el yo quiere estar arriba. No, yo muchas veces digo: ¿y por qué me tendré que negar a esto? ¿Por qué? Simplemente porque acepté al Señor o porque soy el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Y vienen esos pensamientos. ¿No les ha pasado a ustedes? O muchas veces simplemente ni siquiera lo piensan, sino que está y se sobrepone el yo. Luego viene la meditación, luego viene el pensamiento de: ¿habré hecho bien? Quizás me equivoqué. Debía haber dado un paso al costado en esta situación. El mejor ejemplo está en el matrimonio. Y aquí, perdónenme si se van con una raspada de cacho, pero ¿qué pasa cuando el matrimonio entre un hombre y una mujer tienen conflictos? ¿Cuántos de los que están aquí tienen la capacidad de decir: ok, en realidad tú tienes razón, yo soy el que está equivocado? ¿Pueden levantar la mano? Son pocos. Somos pocos. Por lo general, en una relación de matrimonio, las peleas se generan ¿por qué?
¿Por qué? Porque cada... No, por nada también. Porque cada uno quiere defender, ¿qué cosa? Su interés personal. Los mayores conflictos en el matrimonio están centrados allí, en que no, es que yo quiero esto porque a mí se me antojó y porque yo lo quiero así. Estoy siendo un poco exagerado en el contexto, ¿verdad? Pero creo no estar muy lejos de la realidad. Por tanto, el segundo requisito o la segunda condición que debe tener un verdadero discípulo del Señor es decirle a ese yo, a ese ego que no nos deja tranquilos, ¿sabes qué? Ya no se trata de ti, ya no se trata de mí, sino que es tiempo de menguar, es tiempo de agachar el moño, es tiempo de poder decir, tienes razón, tienes razón. En esto soy yo el que está equivocado y te pido perdón. Qué diferentes serían los matrimonios, qué diferentes serían los matrimonios si este principio del negarse a sí mismo estuviera, no digo todos los días ni las 24 horas en la vida matrimonial, no los quiero poner en ese aprieto, pero qué distinto sería si estuviera a lo menos un par de veces en la semana. Haga el ejercicio, mengue, renuncie, pida perdón y dígale al yo, hasta aquí nomás llegaste. Verá que la relación que usted tiene en su matrimonio va a comenzar a florecer, va a comenzar a tomar un nuevo rumbo y ese rumbo será estar más cerca del Señor. Veamos lo que dice el libro de Gálatas. Antes de ir al libro de Gálatas, había dicho sobre crucificar el yo, ¿verdad? Y esto significa identificarse con la muerte y resurrección de Cristo. Al negarnos a nosotros mismos, nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. Ahora sí, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice? Por favor, ¿qué dice? Lean. Con Cristo, ahora vivo en la carne, ahora en la fe, el cual amó y se entregó a sí mismo. Amén. Lo voy a leer más fuerte para que el que no lo alcanzó a escuchar de buena manera, lo tenga más que claro. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo quedó atrás. El yo quedó atrás. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el que ahora vivo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permitamos que sea Cristo quien viva a través de nosotros, hermanos. Permitamos que sea Cristo el que viva en nosotros. Démosle las llaves de nuestros corazones, de aquellas áreas de nuestra vida donde se antepone el yo. ¿Para qué? Para que usted mengüe, para que usted muera y Cristo viva en aquellas áreas. Se dará cuenta, se lo doy firmado,
se dará cuenta que al poco andar que usted haya rendido en aquellas áreas de su vida, va a notar un cambio maravilloso en usted mismo. Y algo mayor aún, no solo usted se dará cuenta, no solo usted será testigo, sino que los que están a su alrededor también podrán observar esta gran diferencia, que no depende de usted, porque es Cristo a través de usted. Amén. Vamos al punto número 3, que es tomar su cruz. Y digo tomar su cruz porque ¿creen ustedes que podríamos tomar la cruz de Cristo? ¿Alguien podría tomar la cruz de Cristo? Es imposible tomar esa cruz. Y la respuesta del por qué es imposible tomar la cruz de Cristo es porque no hubiese sido necesario que Cristo viniera. Hubiésemos sido nosotros tomando esa cruz. Por tanto, no es la cruz de Cristo, en el buen entender, la que debemos tomar, sino que es nuestra propia cruz. Y esto hay que entenderlo desde el punto de vista de un elemento que a nosotros nos sirve para poder ejercitarnos. Los futbolistas tienen distintos entrenamientos según la posición en la que jueguen, ¿verdad? El arquero no tiene la misma rutina que hace el delantero, ni así también el delantero no completa la misma rutina que hace el mediocampista o el defensa. Tiene cada uno una labor específica, una forma de entrenamiento específica. La cruz que nosotros debemos tomar es nuestra propia cruz. Ya hemos entendido que debemos negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero para negarnos a nosotros mismos no es algo fácil. No es algo que nosotros podamos decir, esto es pan comido, porque de lo contrario, no voy a decir lo que quería decir, me voy a reservar el comentario. Pero hay un elemento que sí nos va a ayudar para poder negarnos a nosotros mismos, y es la cruz. Esa cruz que día a día cada uno debe tomar. Cada uno debe tomar la cruz cuando se anteponga ¿quién? El yo. Cuando comience a levantarse aquel hombre natural dentro de nosotros, ¿qué debo tomar? La cruz. Y entender que la cruz de Cristo vino para poder enseñarnos a nosotros que la obediencia es algo que debemos entrenar, que debemos comenzar. Si no, pregúntenle a sus hijos. ¿Los hijos obedecen a la primera? Aquí está la Elia. La obediencia se entrena. ¿O no? Sí. ¿Y se entrena de qué manera? No, palo. Bueno, con la cruz. La obediencia se entrena a través de la constancia, a través de la repetición, a través de decirle al hijo, por ese camino no, por ese camino te vas a equivocar. Esa no es la manera en que debes hacer esto o aquello. Por tanto, la cruz que nosotros tomamos cada día
viene a ser esa ayuda que nos va a dar la garantía, ¿cierto?, a futuro y por supuesto en el presente, de que vamos a poder negarnos a nosotros mismos. Porque el negarse no es cosa fácil. No es cosa que un día nos despertemos por la mañana y digamos, ya no vivo yo. No, ya no soy yo el que vive, es Cristo. No, ¿quién se levanta de esa manera? Nadie. Nadie. Las disciplinas del cristiano tienen que estar allí permanentemente. ¿Cuáles son las disciplinas del cristiano? La oración, la lectura, el estudio, el ayuno, el congregarse. Esas son las prácticas, ¿cierto? Las disciplinas que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para poder entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Disciplinas que nos van a llevar a un nivel más alto con el Señor. Disciplinas que nos van a ayudar a comprender el propósito que Dios tiene con nosotros. Por tanto, debemos tomar nuestra cruz. Debemos tomar esa cruz. Esto implica reconocer la necesidad de renunciar al egoísmo y estar dispuestos a enfrentar las dificultades que puedan surgir por causa de nuestra fe. Tomar la cruz significa comprometerse firmemente a seguir a Cristo sin importar las consecuencias. Tomar la cruz de Cristo para nosotros en Sudamérica es muy distinto que decirle a un hermano que está en Irán o en cualquier país donde el evangelio no sea aceptado, sea perseguido. Para ese hermano, tomar la cruz de Cristo implica otras áreas. Y seguramente el Señor está trabajando en cada uno de ellos. Lo que sí es cierto es que tomar la cruz de Cristo significa abrazar al Señor con todo lo que somos. Con todo lo que somos, hermanos. Debemos hacer un compromiso firme y seguro de que pase lo que pase, venga lo que venga, nada me moverá de la roca que es Cristo Jesús. Nada nos moverá de ese lugar. Y para finalizar, los llevo al punto número 4, que tiene mucha relación con el primero, y que dice seguirle fielmente. ¿Se recuerdan que el primero era seguir a Jesús? ¿Verdad? Primero estaba seguir a Jesús. Pero ese seguir a Jesús tiene la connotación de... voy a entablar un diálogo. Yo voy hacia el centro y me encuentro con un amigo. Y a ese amigo yo le digo, ¿me acompañas al centro? Ese amigo me dice, claro, vamos, pero déjame que hago algo y voy. No me sirve. Llega otra persona mientras voy en el camino y le pregunto, ¿me puedes acompañar? Voy a tal lugar. ¿Me quieres seguir? Sí, por supuesto, voy contigo. Y de manera inmediata lo sigue. Esa es la característica que está señalada en el punto número 1. Seguir a Jesús de manera, dijimos, personal y voluntaria, sin mayor cuestionamiento, sin poner barreras por delante.
¿Ok? Pero el último punto de seguirle fielmente tiene una característica un tanto diferente. Y si bien es cierto, habla también de seguirle, pero vamos a ver la diferencia. Esto implica ser un seguidor constante de Cristo. El seguirle fielmente implica ser un seguidor constante de Cristo, caminando por el camino que Él nos mostró. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:21, fuimos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Seguir a Jesús significa vivir en amor a Dios y el prójimo de manera continua. Vuelvo a la idea que les dije delante. Aquel que tomó el primer llamado de seguirle, cuando el Señor vino y le dice: todos los que quieran venir en pos de mí, síganme. Síganme los buenos, como dijo, ¿verdad? Y le seguían. Pero ¿cuántos se quedaron hasta el final con el Señor? ¿Entienden la diferencia entre el seguirle fielmente y el simplemente seguirle? Seguirle fielmente significa que usted y yo vamos a estar dispuestos a seguir a nuestro Señor, no importa lo que pueda suceder, no importando lo que pueda suceder. Porque ciertamente vendrán momentos de aflicción en la vida del cristiano. Ciertamente pueden venir circunstancias o situaciones adversas que lo lleven inclusive al pensamiento de abandonar la fe. Pero si usted ahora, al contemplar todos estos puntos de qué es ser realmente un discípulo de Cristo, usted debe tomar la decisión. Si le sigue solamente como era el llamado al inicio del Señor, síganme, síganme. La invitación es personal, es voluntaria, pero este último no es solo eso. Ahora el Señor está diciendo: yo quiero, amada iglesia, que tú me sigas. Yo quiero que tú me sigas. Pero no quiero que me sigas por los panes y los peces simplemente. No quiero que vengas a este lugar solo cuando tengas una dificultad. No quiero que te acuerdes de mí simplemente porque no te alcanzaron las lucas para fin de mes. No quiero que vengas a este lugar porque te enteraste que tienes una enfermedad terminal. Quiero que me sigas, pero quiero que lo hagas fielmente. Quiero que lo hagas aun cuando no haya ningún problema en tu vida. Quiero que lo hagas cuando veas que mi mano ha estado siempre contigo y que si mando pruebas a tu vida es porque quiero remecerte, es porque quiero hacerte consciente de que no dependes de tus propias fuerzas, sino que dependes de mí. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Quiero seguirte, Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Señor, quiero seguirte. Quiero estar allí contigo. No quiero apartarme de tu presencia. Es por eso que hace tanto sentido la alabanza que cantábamos al principio de esta predicación. Llévame, Señor, a ese lugar. Llévame a ese lugar. Porque yo sé que allí es donde yo debo estar. Hermanos, no se trata de viajar a otro lugar.
No se trata de irse, sino que se trata de entender que donde el Señor quiere que yo esté, debemos estar. Y no donde nosotros, en nuestro yo, queremos estar. ¿Se entiende? Entonces, para finalizar, quiero hacer un llamado a aquellos que han entendido estos 4 puntos elementales de un discípulo de Cristo. Aquel que ha entendido que para poder ser un discípulo debe en primer lugar seguir a Cristo. Luego debe negarse a sí mismo. Así también debe tomar su cruz cada día. Y por último, debe comprometerse a seguir al Maestro fielmente todos los días de su vida. Como dice mi hermano Segundo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. No el que viene, como dije delante, una vez a las 1500. O cuando tengo algo, alguna necesidad. ¿Verdad que soy cristiano y el Señor puede responder? No. Fielmente. Si has entendido lo que el Señor nos ha querido compartir en esta mañana, te invito a que puedas ponerte en pie. Y allí en el lugar donde estás, haz un compromiso con el Señor. No lo hagas conmigo. No lo hagas conmigo. Sino que el compromiso hazlo con el Señor. Y dile, Señor, si tú me estás llamando, heme aquí. Aquí estoy. Yo iré. Yo iré. Yo estoy dispuesto a seguirte. Pero así también estoy dispuesto a negarme. A negarme. Quiero que tú vivas en mí. Estoy dispuesto a tomar esa cruz que me va a ayudar a negarme a mí mismo. Estoy dispuesto a tomar esa cruz que me va a ayudar en los momentos difíciles de la vida. El Señor no evadió la cruz. No la evadió. La asumió con responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabía cuál era el galardón que le esperaba. Así tú también, mi hermano, mi hermana, toma tu cruz, porque a través de esa cruz, a ti también te espera un galardón en los cielos. Una corona está preparada para ti. Y por último, comprométete con el Señor y no conmigo a seguirle todos los días de tu vida, hasta que Él venga o hasta cuando Él te llame a su presencia. Si es así, te invito a que vengas aquí adelante y podamos orar juntos.